El tema: nuestra responsabilidad. Como cristianos, debemos dar siempre buen testimonio con el cumplimiento de nuestros compromisos, promesas, acciones, deberes, toma de decisiones, observancia ya de las leyes y normas, prohibiciones, requerimientos, citaciones legales, etc. Todo esto tiene que ver con un valor muy importante para el buen nombre o prestigio de cada persona: la responsabilidad. En efecto, se trata de un valor y una práctica ética que impacta en la vida familiar, laboral, profesional y social. La palabra responsabilidad viene del latín responsum, que es una forma latina del verbo responder. Por eso se considera que la responsabilidad se refiere a la capacidad o el deber de las personas de responder a un compromiso y de cumplir lo convenido o lo que compete al rol que desempeñe cada persona. Por ejemplo, como padre de familia, como profesor, como empleado de gobierno, como deportista, como trabajador independiente, etc. Todos debemos y tenemos que cumplir. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad se aplica en varios campos. Tiene que ver con las personas, con la moral, con el medio ambiente, con el trabajo, con lo penal y lo social, pero ante todo, con Dios nuestro Creador. Quien quiera que sea, en cada caso particular, debe responder al llamado, exigencia, requerimiento o necesidad forzosa que le haga alguna autoridad, sus jefes o superiores, la misma familia o alguna circunstancia, para que se produzca una acción o respuesta y se asuman las consecuencias de sus acciones u omisiones. Debe cumplir con el deber y la obligación de reparar o resarcir material o moralmente un daño, un error, una desobediencia, una transgresión a normas vigentes, un incumplimiento a sus obligaciones y asumir las consecuencias. Ser responsable implica tener autodisciplina y fuerza de voluntad para no hacer lo que no se debe hacer y se comience a hacer las cosas que sí se deben hacer. Igualmente, debe terminar todo lo que se empieza, no dejar las cosas a medias o sin terminar, esperando a ver qué pasa. La responsabilidad es un valor humano, una cualidad que permite a las personas reflexionar y valorar los posibles resultados de sus determinaciones y hechos para tener cuidado sobre cada decisión que tomen, cada orden que impartan, cada palabra que pronuncien y todo lo que hagan, a fin de evitar efectos negativos sobre los cuales tendrán que responder, pues cada ser humano es responsable de sus acciones. Sobre esto el apóstol Pablo dijo que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Gálatas 6:5. En otra versión de la Biblia dice: pues cada uno es responsable de su propia conducta. Ciertamente el valor de la responsabilidad está en la conciencia de la persona que administra sus acciones. Para el creyente, la responsabilidad va unida a la espiritualidad. Así que quien ordene, promueva, haga o deje de hacer algo que sea necesario, debe dar cuenta y razón de sus actos y omisiones ante su conciencia, ante los demás y ante el juez supremo. La Sagrada Escritura expresa en forma categórica que ante Dios se deberán rendir cuentas sobre las acciones de cada uno durante su vida. 2 Corintios 5:10. Y en Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en Romanos 14:12 dice: es cierto,
Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Una persona es responsable no por lo que piensa, hace o dice otra persona, sino por lo que hace por su propia cuenta, por sí mismo, por sus decisiones, acciones, expresiones y por su comportamiento. La persona responsable asume sus propias responsabilidades y no permite que otros hagan lo que le corresponde hacer. Es responsable de sus actos y no busca excusas ni culpa a otras personas por sus errores. Cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Es puntual en su trabajo y en sus compromisos. Usa la cabeza, piensa antes de actuar e imagina las consecuencias de la irresponsabilidad. Se somete ante las autoridades, jefes y superiores y expresa su capacidad y voluntad para cumplir con sus obligaciones, compromisos y tareas asignadas en forma eficiente. Además, cuando comete un error, una falta o algo que ocasione perjuicio, sabe que tiene el deber y la obligación de reparar y satisfacer, por sí o por intermedio de otra persona, el daño causado. Queda, pues, mencionar que todos tenemos el deber de ser responsables y cumplir con nuestras obligaciones en el hogar, en el trabajo como empleados, en el ejercicio de la profesión u oficio, o en la actividad o misión que nos sea encomendada, y por supuesto en la iglesia. Hay que tener cuidado y atención con lo que se hace y se decide, que todo sea de manera oportuna y eficiente, con idoneidad, buena voluntad, alegría, respeto y responsabilidad. Amén. Que la gloria y la paz de Dios sea con todos nosotros.